Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Hola, ¿qué tal? Hola, Hap, ¿cómo estás? Muy bien. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Bien. ¿Quieres dar la gran noticia? Así es, vamos con la noticia de que ya oficialmente tenemos a dos personitas, a dos Patreons que ya están ahí dando un dinerín para que este proyecto de Dominación Continúe, Mundial para crezca, que las sopas Nissin tengan extra camarón. para que ya no sean Nissin, que sean de las sopas UFO, que son más grandes y más ricas. Exacto. Con más cáncer. Las podemos comprar. ¿Puedes decir quiénes son esas bellísimas personas? Claro que sí. Muchas gracias a estas dos cajitas de leche radioactiva, que fue el Patreon que ellas son, el cual eventualmente llegará su sticker de cajita de leche radioactiva única, y es para Lili Barrera, alias Canecli, y para Roxy, alias Roxy Solórzano. Gracias. Ellas son, ya las conocíamos, ya son como fan Sí, de y fueron las antaño. primeras en creer en esto y en nosotros, y la verdad estamos súper contentos. Muchísimas gracias. Y a todos los que están escuchando, si quieren, vayan al Patreon, la Cajita del Horror Podcast, y pues vayan a ver si hay algo que les interese, algo que quieran apoyar este proyecto. Vamos a estar haciendo, ahí les ponemos, ya, vayan y chequen todas las Estamos que haremos ahí. usar todo este sistema del Patreon, pero sí van a haber muchas ventajas. Habrá packs, habrá calendarios de bomberos, de la Cajita del Horror, habrá... Vamos a hacer un calendario sexy de leyendas, entonces, por ejemplo, vamos a ir como la Llorona sensual. Yo quiero hacer el de ayer. El Pombero. El Pombero. El Pombero, igual puede ser, no sé, el Señor del Costal, Frankenstein, todo sexy, pero de horror. Me parece. Entonces, ¿quieres contarnos cómo va a estar la movida? Sí, este caso, como ya si vieron, pues creo que es el primer caso, el primer tema que lo damos a votación en Instagram. Nos pueden hacer las votaciones. Ganó por maldita democracia, pero está peculiar porque tiene asesinatos, pedofilia, conspiraciones muy densas y muchas cosas más. Caso que eligió el señor Carlos Castro. No hay un intro, vamos a improvisarlo. Puta madre. ¿O quieres improvisarlo? No, por favor, improvisa, tú eres el amo de las poesías. Eres el amo de las poesías. A mediados de los 90 surgió un caso, un crimen en Bélgica que sacudió a todo el mundo. Literalmente, puso a marchar a la gente y logró que más de una persona se quitara el apellido porque era similar al de esta persona. Luego los belgas se interesaban por algo que no sea diamantes. ¿Ah, sí? No, okay. Yo sabía. De hecho, sí se interesaron bastante. Hoy, en la Casita del Horror, Marc Dutroux. Y así es, usamos una computadora para decir el nombre porque es imposible para nosotros decirlo. Pero, como verán a lo largo de este capítulo, lo intentaremos en repetidas ocasiones, fracasando muy probablemente en muchas de ellas. Comencemos. Así que es, capítulo 1. Hágale caso siempre a la mamá del criminal. Siempre, chavos. Si tu mamá dice, mi hijo está mal, hagan caso. Sí. Las mamás son sabias y debieron hacerle caso a la mamá de este señor. Por favor. Marc Dutroux es el mayor de 5 hermanos. Sus padres, ambos maestros, emigraron hacia el Congo belga y luego volvieron a Bélgica en 1960. Se separaron en 1971 y Dutroux se quedó con su madre. Fuera de eso, no se sabe gran cosa, ya que a los 16 años abandonó el hogar para el cual asumimos no era el mejor hogar del mundo, porque lo abandonó, pero no sabemos mucho. Y en las calles se dedicó al negocio más antiguo del mundo, ya que era gigoló. Con apenas 19 años se casó con su primera esposa, con la que tuvo 2 hijos y se divorció de ella en 1983. O sea, ¿se casó y siguió ejerciendo de gigoló? No hay muchos datos, como que la vía delictiva era lo suyo. O sea, ahí dice gigoló, pero seguramente robaba y un secuestrito, como que era un chico de la calle. Era un chico de la calle, era un belga con alma mexicana. Ok. Casi, ¿no? Entonces como que delinquía. Para aquel entonces, Dutroux ya había tenido un amorío con Michel Martin, quien sería su cómplice en los horrendos crímenes que relataremos. Juntos, Dutroux y Martin, maldita sea, puso muchas veces el apellido,
Se reprodujeron 3 veces y se casaron en 1989, cuando ambos estaban en prisión. Ya veremos por qué más adelante. Y para cerrar con la historia de amor y posiblemente con el único momento gracioso de este episodio, se divorciaron en el 2003, también en prisión. ¿Cuántos casos hemos visto del amor en prisión? No, bastante. El monstruo de Catepec. El monstruo de Catepec, o sea... Sí tenemos, estoy seguro que ahorita solo meramente el monstruo de Catepec, pero que han habido momentos y romances de prisión. Sí, varios. Sí, varios. Esta pareja como que delinquieron juntos, ahorita vamos a especificar que delinquieron. Pero, ¿qué habrán hecho que lo llevó a prisión 3 años cuando apenas eran unos mozalbetes, Javier? Cuando eran unos chavillos en febrero del 86, año en el que yo nací, por cierto, Dutroux y Martin fueron detenidos por violar a 5 niñas. En abril del 89, Dutroux, 2 años después, fue sentenciado a 13 años y medio de prisión y Martin sentenciada a 5 años de cárcel. ¿Cómo te vas a 3 años y medio de prisión por violar a 5 niñas? ¿Qué es eso? Es un detalle de la ley de Bélgica. Creo que, por ejemplo... Si son 5, te descuentan, que es como un combo. Sí. De hecho, sí. Si, por ejemplo, te dan 10 años de prisión y tú eres un buen prisionero, tienes buena conducta y 20 años, sí, lo entiendo. Te reducen la mitad. Sin importar el crimen. Europeos, de hecho, por eso la gente delinque para ir a tener una buena vida a la prisión. He leído, maldita Europa. Pero hay algo, y de hecho ya en lo que vamos a ver más adelante, este detalle como que molesta mucho a la gente. Bro, 5 niñas. 5 niñas. O sea, no hay muchos datos de estos crímenes. Es como que... después de ser liberado, el director de la prisión, el mismo director de la prisión recibió una carta de parte de la propia madre de Dutroux, que se enteró que estaba en prisión, la que pedía que no podía soltar a su hijo porque inevitablemente volvería a delinquir. Señora Dutroux, toda la boca tiene razón de doña señora Dutroux. ¿Por qué demonios no la escuchamos, no la escucharon? Hay un detalle acá. La señora Dutroux, no sé qué dice en esta carta, pero repite el mismo móvil cuando ya veremos más adelante, o si saben del caso, detienen otra vez a Dutroux por el mismo crimen, pero más grande. Y ella igual vuelve a decir, oigan, no se les vaya a ocurrir, idiotas, volver a liberar a mi hijo, porque no va a salir bien eso. No lo suelten, métanlo en la cárcel. Así, palabras más, palabras menos, en francés, seguramente. Parafraseando a doña Dutroux. Tras su liberación, Dutroux logró convencer a un psiquiatra de que estaba discapacitado mentalmente, obteniendo así una pensión gubernamental. También le fueron prescritas pastillas para dormir y sedantes, los cuales utilizaría para después drogar a sus víctimas menores de edad, niñas en total. Su carrera comercial incluía el comercio de coches robados hacia Checoslovaquia y Hungría. ¿Qué tiempos cuando había un ¿Qué tiempos cuando existía Checoslovaquia, exactamente? Tráfico de drogas, además de otros crímenes violentos como robos que le permitieron vivir lujosamente en la ciudad de Charleroi, que tenía un alto índice de desempleo en aquella época. Quédense con esos datos, o sea, estos son como de lo que sacaba dinero Dutroux, pero al final vamos a ver que tal vez tenía otro ingreso más sustancioso. Exactamente. De hecho, no sé cómo demonios alguien que es un criminal compra 7 casas, la mayoría de ellas vacías, y usó 3 de ellas para torturar a niñas que secuestraba. Vamos a andar más adelante. Vamos a llegar a ese tema porque es raro que tuviera propiedades, y las propiedades están súper bien, y al parecer era un eléctrico desempleado. O sea, está raro, chavos. Sí, se dedicaba a delinquir y de eso le iba muy bien. En su casa de Marcinelle, cerca de Charleroi, donde vivió la mayor parte de su vida, comenzó a construir una mazmorra con un horrible objetivo que comenzaría a llevar a cabo en 1995. Es como una introducción a todo el horror que viene. Si están familiarizados con el tema, pues ya saben lo que va a ocurrir en este momento. Si no, pues básicamente es secuestro y violación de... De hecho, no se le llama así oficialmente, pero en los circulillos de internet se le dice el Alcázar de Bélgica. El Alcázar de Bélgica, exactamente. Sí, entonces, ya han escuchado. Para que se den una idea de lo que viene, para que se den color. Sí. O como lo decimos en México, jueves. Desgraciadamente. Capítulo 2. Yo tenía 12 años, cogí mi bici y me fui al colegio. No hay tanto chiste en esto. Sí, Javier no le gusta hacer chistes de estas cosas, pero yo lo voy a hacer. En el mencionado mes del mencionado año comenzaría las historias más atroces de Bélgica, pues Dutroux secuestró y encerró en su mazmorra personal a
Julie Leyun y Melissa Russo, ambas 8 años, quienes fueron víctimas de violación en numerosas ocasiones. Además que las utilizó para producir material pornográfico. Igual acuérdense de esto. Importante, ojo a este asunto. Esto va a hacer mucho ruido. Ambas 8 años eran 2 niñas felices y un día estaban jugando en el campo cerca de sus casas y se detuvieron en un puente peatonal elevado, como un paso a desnivel de los que están arriba, y saludaban alegremente a los carros que pasaban. Después de eso desaparecieron. Nadie sabía de su paradero, no había una sola pista, nada quisiera presumir que les había sucedido. Esto ocurrió el 24 de junio del 95 en su pueblo natal, Gres-Olange, un suburbio de Legia en el sureste de Bélgica. Durante 14 meses de intensa búsqueda, sus padres se quejaron de la lentitud, aparentemente indiferencia de la policía con todo, y el caso trascendió de manera nacional. Otra vez, al cárcel. Ajá, como tiene estas no tan intenso, los alcánceres eran muy intensos. Y fue antes. Sin mucho apoyo policial, los rostros de las 2 pequeñas aparecieron en panfletos en todo el país y los papás llegaron a otros países en su búsqueda siguiendo supuestas pistas. Pues porque Bélgica es del tamaño de, no sé, demasiado chica. No sé con qué la compararíamos a otros lados, pero es diminuta, entonces obviamente era muy fácil que fueran a otros lados, además el tráfico de personas. Y como que colinda con otros Europa países, de este. entonces, Sí. entonces hay como... y bueno, además de ellas existen 2 víctimas más, Anne y FG, de 17 y 19 años respectivamente, cuyos cadáveres, junto con las 2 pequeñas de 8 años, fueron encontrados un año después, en 1996, de las capturas de Turks. O sea, estás spoilereando que las 2 primeras chavas murieron. Sí, las 2 murieron. Y igual las 2 segundas. Ok, y al parecer todo indica que ambas, junto con... Ahorita estamos hablando de Anne y F. Anne y F, las de 17 y 19 años. 17 y 19 años, fueron enterradas vivas 3 y 4 semanas después de su secuestro. Enterradas vivas, wow. ¿Puedes seguir? Sí. El cuerpo de Anne estaba amordazado y tenía la cabeza metida en una bolsa de plástico cerrada con cinta adhesiva, la misma que se empleó para atarle las muñecas, momento en el cual aún vivía. Así lo declaró el juez Langlois. Según el testimonio del mismo juez, basado en la opinión de expertos de la investigación, no se puede excluir que ambas adolescentes murieran por asfixia, a lo que habría que añadir su estado físico debido a la mala nutrición que sufrieron durante su cautiverio. Langlois recordó ante el tribunal que según Dutroux, confesó en septiembre del 95 que había matado a las 2 chicas ayudado por uno de sus cómplices, Bernard Weinstein, porque la razón de matar a estas 2 niñas, que eran las 17 y 18 años, porque las molestaban y no era posible convivir con ellas. Claro que era imposible convivir con ellas, las estabas matando de hambre y básicamente violándolas todos los días. Secuestradas en un sótano. Además de matarlas, las drogó y les hizo creer que iba a ponerlas en libertad una vez que sus padres habían pagado un rescate. Su tercer par de víctimas tuvo la fortuna de convertirse en las últimas y de salir con vida. Todo lo que ocurre que hace que atrapen a Dutroux. Estas víctimas que hablamos son 2 niñas de 8 años y unas como más grandes. De 17 y 18 años. De hecho... No se sabe mucho realmente, salvo que fueron múltiplemente violadas y en algunos casos enterradas vivas. ¿Qué pasó? Bueno, cuando la agarran fue por sus últimos par de víctimas. Exactamente. Estas víctimas, que son las 6 víctimas como principales, se dicen que son todas, hay rumores de que hay más, ocurren entre el 95 y 96. Es un año. En un año. De mucha actividad. Y de hecho, cuando lo agarran lo agarran así como súper rápido. ¿Sí? Porque vimos una camioneta sospechosa y literalmente abrieron la puerta, subieron a Sabine y los detienen súper rápido a Mark, a su cómplice y a su esposa. Exacto. Sabine Dardenne, de 12 años, fue secuestrada por Mark el 28 de mayo del 96. Mientras montaba su bicicleta camino a la escuela. Aunque solo tenía 12 años, Sabine opuso resistencia, pero no fue suficiente, además de que la drogaron con una pastilla. Toma. Creo que la fecha está mal, creo que la fecha es 95. Okay. Una vez que llegó a su destino, Dutroux comenzó a manipularla mentalmente sin violencia física, de tal manera que consiguió meterle muchísimo miedo con historias atroces que eficazmente impidieron que ella ni siquiera intentara escapar durante los 80 días siguientes.
En palabras de Sabine, al parecer dominaba la manipulación mental de sus víctimas a la perfección. Ni siquiera se me ocurrió que pudiera estar secuestrada. El lavado de cerebro se hizo muy bien, muy rápido, desde el primer día. Me lo creí todo. Ese hombre era mi salvador. Había conseguido que me creyera un guión diabólico, según el cual me habían liberado a tiempo de las garras de otro monstruo para no morir. Debía obedecer a este desconocido, hacer todo lo que él quisiera y aceptar que me tocara a su antojo. Estos son, de hecho, vamos a estar citando mucho a Sabine, De hecho, él... porque ella escribe un libro. Exacto, y por ejemplo, ella le decía que estaba esperando que sus papás pagaran un rescate. Y luego le decía, ¿sabes qué? Tus papás ya no pagaron un rescate. Entonces, él les hace escribir cartas a sus papás diciéndoles como, perdón, quiero que sí paguen mi rescate, me portaré muy bien, seré una buena niña. Y él obviamente no las daba, pero era como su manera de minar esa manera. Ella empezaba a ver a sus padres como culpables de esa situación. Ok. Sabine manifestó que se sentía sola y que necesitaba una amiga, por lo cual Mark secuestró a Letitia Delies, de 14 años. Mark cometió muchos errores al secuestrar a Letitia, ya que hubo testigos y uno de ellos pudo anotar la placa de su auto, que es lo que posteriormente se usó la camioneta. Para encontrar a Mark. Días después, Mark fue arrestado. Él admitió haberla secuestrado y abusado de ambas. Sabine estuvo secuestrada alrededor de 80 días, mientras que Letitia solamente 6. Fue la última con la que lo... De hecho, la cosa está así. Secuestran, agarran a Mark. Agarran a su cuate y agarran a su esposa. Su esposa. Él, la neta, como que aguanta, dice, no, yo no sé nada, no sé qué me hablan, pero la que se quiebra es la esposa. Y el otro güey, ellos se quiebran y dicen, sí, él lo hizo, él es un monstruo, especialmente la esposa. Sí, que creo que de hecho es como cuando empiezan a preguntar por la muerte de las dos anteriores, las que enterraron vivas. Ahí en eso se quebraron, porque realmente no tenían tanto tiempo con las últimas dos víctimas. Exacto, por las anteriores. Y a él le preguntan, oye, ¿sabes qué, bro? Ya sabemos todo eso. Y él así como dije, bueno, está bien, les puedo entregar a dos vivas. Les puedo entregar a una viva. Y ellos, ¿cómo que una viva? Sí, a tal, que es la última. Y ellos así como, ¿qué verga? La policía como dijo, ok, dale. Y empiezan a hacer como el recorrido, y empiezan a ir a sus casas, y ahí descubren todo. Pero bueno, cuéntanos. En específico, la historia de Sabine ha dado la vuelta al mundo, ya que escribió un libro años después de ser liberada, que por cierto se llama como se llama este capítulo. Además, explica muy bien cómo fue reponiéndose del trauma y cómo creció y maduró en los años siguientes hasta la llegada del juicio, 8 años después. Como anécdota, el día que fue liberada mientras esperaba en la comisaría a sus padres y con gran sorpresa para los policías allí presentes, Sabine se sintió tan enojada cuando descubrió la gran mentira y manipulación que vivió, que quiso ir a la celda de Dutroux para mirarlo la cara y soltar todo lo que sentía por su culpa. Aquí había como una especie de, no sé si las manipulaba, te digo. Pero sí una no, las manipulaba muy cabrón. O sea, digo, muchos, o sea, ella dice que les decía, te voy a liberar con tu papá para el rescate. Tu papá no quisieron pagar el rescate. Es que no te quieren. Y es que escríbeles. Y así ve las cartas que ella decía como, papá, voy a ser una buena niña, voy a portar bien. O sea, les hacía escribir cartas todo el tiempo a sus papás. O sea, él las manipulaba muy cabrón. Okay. Otro momento interesante que se une el caso y viene como que la teoría de conspiración, en la que vamos a ahondar un poquito más adelante, es años después, ya encarando Dutroux, Sabine le pregunta el por qué no la llegó a asesinar como a las demás. Dutroux, cabizbajo y mirando sus apuntes, en el juicio, le respondió que se había encariñado con ella, pero que su trabajo era entregarla a la red de prostitución de Nihul. Dutroux habla de Michael Nihul, empresario y locutor, eso último no sé si es locutor, pero creo que eso es por allá, con buenos contactos a nivel político y judicial, condenado tan solo 5 años por delitos menores tras la acusación, porque él fue cómplice del caso. Lo acusa, o sea, de hecho, ¿sí? Literalmente lo están acusando de red de prostitución. Ajá. En palabras de Dutroux, Nihul estuvo implicado en los secuestros de las niñas y es una figura clave. Todo el mundo cree que yo soy el eje, pero se equivocan. Admito que he hecho cosas, pero no soy el motor de todo esto. Y es un poco lo que, por eso lo comparan con el caso Alcácer. Porque en el caso Alcácer se piensa que las niñas fueron usadas para una red de prostitución, de pornografía y videos de snuff. Pero acá sí había, al parecer, indicios muy claros de que desde el principio y desde su juventud, él tenía, Dutroux tenía contactos con estas personas, con Michael Nihul, que estaba en la red de prostitución. De prostitución. ¿Y él era gigoló? Ajá. ¿Lo habrá conocido en su juventud?
Posiblemente. Justamente Michael Nicole, y hay un testigo más que es demonios, olvidé el nombre. Lo mencionamos más adelante. Son Ok, ok. tres que están, que son como sus cómplices principales, además del que él asesinó, porque hay uno que él asesinó, que es uno de los cuerpos de un adulto que encontraron cuando hicieron las investigaciones en su casa. Entonces, y están como relacionados, unos políticos, otros un empresario, y ahí se van. Hay como una red muy extraña Es que un Pedro Ring. Y ahorita, de hecho, con el capítulo que sigue, le metemos un poquito más, además Dale. Cuéntanos la secta. conspiración. Capítulo 3. ¡Sorpresa! Un culto de pederastas poderosos. ¡Qué inesperado! Inesperado giro. Sí. Al Adelante. parecer, ¿quieres ir tú? No, por favor. Al parecer, debido a múltiples investigaciones y diversas fuentes de información, se barajeó la posibilidad de la existencia de una red internacional de pederastía de la que Marc Dutroux no era más que un pequeño engranaje. Un peón más. Pudiendo estar implicadas en el funcionamiento o encubrimiento de dicha red altas personalidades del mundo político, judicial y policial de Bélgica. Dutroux declaró haber mantenido a las niñas prisioneras en su casa durante meses. Como ya dijo, a medida que estos... Pero tenías como 5 casas, brother. Sí. Eres un maldito desempleado vago. Exacto. Ahí vamos viendo que le entra dinero. A medida que estos hechos iban saliendo a la luz, fueron detenidas 3 personas más como presuntos coautores y colaboradores, entre ellas la esposa de Dutroux, Michelle Martin. Antes de que encontraran a las... ¿Qué es lo que decías tú? Dutroux mentía reiteradamente a la policía diciendo que vendió a las niñas un burdel eslovaco con la intervención de un intermediario en Alemania del Este, lo cual es técnicamente falso porque solamente lo dijo para encubrirse, porque luego encontraron los cuerpos. Sin embargo, dicha declaración era creíble porque se demostró que él viajó con cierta regularidad a Eslovaquia en los 2 últimos años, declarando incluso que había traído niños de allí como mano de obra para sus distintas propiedades. O sea... O él traía mano de obra de Europa del Este para construir sus casas. Sí. ¿Cómo consigues niños trabajadores? Si no es con una red. Exacto, si no es una red, mínimo una red de tráfico infantil, así como que, no sé quién pone a construir a niños cuando puedes traficar. No trafiquen humanos, es horrible. Con adultos que trabajan pero mejor. Hay adultos que pueden recibir un sueldo justo y no hagan trabajar a los niños, para empezar. Muérete, señor Dutroux. Entonces, como que dijo, ok, primero dijo, no, las llevé a Eslovaquia a un prostíbulo. Ok, te creemos porque hay unos, hay referencias de que te fuiste muchos de Eslovaquia y traías niños a construir casas. Luego ya encontraron los cuerpos y como que él dijo, ay, no, siempre no. Solo era para que mentí, pero sí fue Eslovaquia. Yo creo que, bueno, 6, yo creo que son las 6 que a lo mejor por alguna razón las mató, pero quién sabe cuánto pudo haber movido, mandado y demás, ¿no? Tal vez son bueno, son 4, las 6 con las que se quedó. Recordemos que sí hay un encariñamiento ya irme un poco en modo superandi en el que falló. Sí hay como un encariñamiento con esta niña que sobrevivió, de la que estuvo 80 días. Y dicen por ahí que como ella se sentía sola, él le consigue una amiga. O sea, Letitia, la que solamente estuvo 7 días y por la cual lo atrapan, no estaba planeada. Al no estar planeada, su secuestro tuvo muchos errores y afortunadamente es lo que hizo que lo encontraran. O sea, al final de cuentas, él como que desvaría con esta obsesión que tiene con la primera chica, cuyo nombre acabo de olvidar, Sabine. Y Sabine pide una amiga, él le consigue la amiga y esta como obsesión lo hace, de nuevo, afortunadamente, hacer que lo atrapan. Más, se me fue aquí está. Poco después, en todo caso, parece que poco después de cada secuestro solía recibir transferencias de grandes cantidades de dinero. O sea, si él las estaba secuestrando para sí mismo, ¿por qué las fechas coinciden con su entrada de dinero? ¿Quiénes estaban detrás de esto? Según el periodista alemán Dirk Schumer, esto nunca saldrá a la luz. Y metiéndole más salsa conspiranoica al asunto, nuestro siempre querido y mencionado David Icke. ¿Cómo chingados llega David Icke a esto? Con esto. Son reptilianos. Comenta en su libro, sabía que te ibas a emocionar, El mayor secreto, lo siguiente.
El anillo de homicidio pederasta que salió a la luz en Bélgica en 1996 no es sino parte de una red satánica que opera en y desde ese país. Fue organizada por Marc Dutroux, que está conectado a la orden satánica Abrasax, orden satánica real que existe, con sede en Forchis-le-Marché, cerca de Charroux y del Castillo de la Oscuridad. Así es textual, no sé dónde está el Castillo de la Oscuridad, seguro existe, pero lugar donde Michel Nou, que es El que mencionamos, el empresario que metió a la cárcel como ok. Exactamente. Donde él organizaba orgías para jueces, políticos, abogados y policías. La orden de Abrasax, además de ser un gran álbum de Carlos Santana, que no tiene nada que ver con esto, se menciona mucho, de hecho David Icke la menciona mucho y se menciona por ahí son como cultos satánicos, pederastas, en los que hay mucha violencia, matan a los niños, tomen su sangre, los acuchillan en repetidas ocasiones, ese tipo de cultos como muy al estilo lo que luego fue el Pizzagate. Ajá. Para vale. Todo eso. La palabra abraxas, cuyo significado y etimología no se conocen, era un término que se grababa en ciertas piedras antiguas llamadas piedras abraxas y que las sectas gnósticas solían usar como talismán. Se cree que Abraxas se cree que era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal y un dios y deidad dorada representada como el fuego. Es un dios antiguo y de hecho para usos prácticos es un dios bueno, o sea, vaya, es un, ya sabes, varias como religiones alternas o cultos más amables con la naturaleza, pues lo adoran de manera positiva. Pero hay un grupo de imbéciles que lo utilizaron como utilizan a Moloch. La orden de la serpiente. Y el Castillo de la Oscuridad debe ser un lugar interesante. Okay. Puede ser, ya sea que entre al blog o al ya no pudo entrar aquí, pero puede que hagamos una pequeña investigación de Abrasax. Te invito a hacer esa investigación y ahí te pasan los links que encontré, que nada más me faltó confirmar porque luego encontramos cosas que no parece que son de TV Notas. Pero continuando con esto, después de esto que dijera David Icke, en octubre de 1996, el juez Conrad, diga su nombre, el único hombre que avanzó en la investigación de Dutroux y consiguió liberar a las dos niñas cautivas con vida, fue apartado de la investigación. El responsable de encontrar a Dutroux fue movido por una razón tremendamente estúpida. ¿Quieres decir por qué fue movido? Por favor, te la dejo a ti. Supuestamente, su infracción de las leyes había consistido en asistir a una cena de recaudación de fondos en apoyo de las familias de las víctimas, por lo que fue acusado de conflicto de intereses. De hecho, hay muchas cosas así. Por ejemplo, cuando ya estaba sospechoso Dutroux, como antes de que secuestrara a alguien, pusieron como una cámara de vigilancia enfrente de su casa, pasaba un tren. ¿Ok? Y la cámara funcionaba solo en el día, porque una noche, no sé, no había presupuesto para funcionar en la noche, o lo que sea. Un detective entra con un cerrajero que le ayuda a abrir cuando Dutroux sale una mañana. Y ya estaban buscando niñas y el cerrajero dice, oye, como que suena como unas niñas, ¿no? Y él, no suena niñas, así. No, afuera. Oye, no, sí suena como niñas acá adentro. No, ¿quién es el policía? ¿Tú o yo? Ok, señor policía. Y se van. Literalmente las niñas estaban allá a 2 metros de él. Pero él había creado como una puerta como secreta, o sea, la mazmorra estaba como construida detrás de un pasadizo como falso, pero aún así si las niñas gritar, ¿por qué lo niegas? Entonces hay muchas de esas cosas en las cuales se cree que se estaba encubriendo a Dutroux, o sea, porque la policía estaba metida en esta red protegiendo gente de arriba. De hecho hay 2 policías, no se menciona, lo mencionamos en el guión, pero hay 2 policías que creo que estuvieron detenidos por sospechas debe ser justamente los que tú dices, que como que trazaban todo, o sea, al final de cuentas, cuando detienen a Dutroux, no es inmediatamente cuando encuentran a las niñas, pasan un par de días, que es cuando están haciendo las investigaciones. Lo están presionando. Exactamente. Ya para este punto, ya cuando liberan a las niñas, se hace muchísimamente muy público todo. Entonces, una multitud de 400,000 personas marcharon en el Palacio de Justicia de Bruselas para protestar, además de lo sucedido. También se pronunciaban por la violación de los 5 menores que Dutroux
ya tenía su expediente y Por 3 años. Y el poco tiempo que pasó en prisión, así como las facilidades obtenidas, como que lo declararon enfermo mental y le daban medicinas y así, ¿no? Brother, 400,000 personas, es creo que todo lo que hay en Bélgica. Sí, que esa fue la marcha negra, creo, Ajá. o la marcha blanca, y en el Güey, 2004, cuando se barajeó la posibilidad de de que saliera liberarlo libre, de liberarlo, hicieron otra marcha, pero esta fue en otro color, con su mamá. como que con su mamá, que de nueva cuenta les No, dijo, es pobre mamá, la más ignorada mamá, así que no, sí, no sí, suelten a mi hijo. no suelte, pero señora, ¿qué más va a pasar? No hay evidencia. No, se la volaron. Ok. Y otro dato que hizo como que hace dudar y hace creer acerca de la existencia de una red de pederastía, un equipo de investigación belga que seguía las pistas de alguien conocido como el testigo X1, vio detenida su investigación de golpe. Y esto lo descubrimos hace unas horas. ¿Cómo? O sea, a la par a un equipo de investigadores de la policía belga seguían un testigo llamado X1 que tenía que ver con una red de pedestia. Ajá, y le cortaron toda la investigación completamente de golpe. De hecho, no sé si acá lo vas a mencionar, pero hay una persona que afirma haber visto a Dutroux como de portero, como que llevando gente a fiestas donde ella fue usada. Ese es el testigo X1, tenemos hasta su nombre. Ok, te dije, se iba a poner bueno. Es justamente eso, y ese es el capítulo 4. Descubrimos esto hace un par de horas, porque no sé cómo no lo ignoramos, ahora que lo pienso. Ya que revisé esto, está aquí enfrente, dice, ¿por qué no lo vimos? Dice, escándalo. Y escándalo. Vamos. Vas. A ello. La mencionada testigo X1 se llama Regina Luff, quien dice haber reconocido a sus violadores al contemplar las imágenes del proceso judicial del caso Dutroux. Okay. En 1996, Luff, quien en ese entonces estaba protegida como testigo X1, contó que a los 12 años había sido dada por sus padres a un amigo de la familia, persona que solo se conoce como Tony B., el cual tenía una llave de su casa, dato que no entiendo por qué existe. Él la recogía en la escuela para llevársela los fines de semana a fiestas sexuales. O sea, los papás la vendieron, punto. Sí. Donde llegó a ser filmada con varios hombres importantes como jueces, uno de los políticos más poderosos del país. Hay un detalle que dice ya fallecido, supongo que nunca se reveló, ya se murió, así que no importa. Y un prominente banquero. Ella dio a la policía. David Icke tenía razón. El Castillo Negro. Sí, de hecho, David Icke tenía razón. Ahora vamos a ver más abajito. Pero, sí. Ok. Ella dio a la policía los nombres por los que ella conocía a estos hombres. Declaró que las casas, departamentos y distritos donde había sido tomada con otros niños eran para... O sea, yo toda la red dijo, oigan, yo fui robada, entregada con otros niños que venían e iban en estas casas, en estos lugares. O sea, la mujer estaba dando completamente toda la información para desbancar a una red de pedofilia que estaba en Bélgica. Y también decía que este entretenimiento no era solo sexo. Le dijo a la policía que se trataba de sadismo, tortura, incluso asesinato. De ahí la relación con Alcázar, de que podían hacer filmes de snuff. Hay una que encuentra en una granja de champiñones, fue lo que más me llamó la atención. Es esa, de la que... De hecho, es el único como caso específico que encontré, pero deben haber más. Uno de los organizadores regulares de estas orgías, según ella, era el hombre que ella conocía como Jean-Michel N., un hombre muy cruel. Él abusó de los niños de una manera muy sádica, quien, por cierto, está detenido por ser cómplice de Dutroux. El que no recordaba hace rato, John Michel, es uno. Hay 3 personas: el banquero que dije primero, John Michel, la esposa y obviamente Dutroux, y hay unos policías ya después que fueron. Güey, ¿cómo? Ya. Sí, ajá. Es el poder los protege. Completamente. Y de hecho, ya hablando específicamente de Dutroux, a quien reconoce, ella dice, Dutroux era un muchacho que traía las drogas, la cocaína a estas orgías. Trajo algunas chicas. Él observaba a las niñas. En estos eventos, Jean-Michel, como sé, era una especie de bestia, mientras Dutroux era un observador. Pero lo más impactante del testimonio es que el testigo había sido testigo del asesinato de Christine,
quien tras haber sido largamente torturada fue quemada en el sótano de un edificio en ruinas en la región de Bruselas. Es este testimonio el que dices que fue encontrada en una casa, una granja de champiñones. Sí. Es justamente la tortura de a la que fue expuesta Sí, Cristina, es horrible. Es la que se la llevaban de la escuela, me parece. A No, esta chica a igual. Luf se llevaban de la escuela y Ok. Cristina era una chica que igual estaba... De hecho, como siempre en el mundo, los primeros que fueron investigados no fueron la élite pedófila, sino fueron las tribus urbanas punk que al parecer frecuentaban el lugar y fueron como investigados. Ajá. Malditos pobres punk siempre son culpables vagabundeando por ahí. En esos eran como que, fue, no. De hecho, X1 da una declaración bastante explícita de cómo ella participa, ¿no? De hecho, habla de... Bueno, no sé si vas a llegar a eso, Javier, o no. La parte de... Digo, X1 declaró en total 17 veces. Entonces no era como una improvisada, ¿no? Y están filmadas, por lo cual ella menciona que cómo murió la joven Christine. Okay. Ella cuenta que a Christine la mató Dutroux y Nihul. Si recuerdan, Nihul fue uno de los que está preso igual. El banquero que ya hemos mencionado desde hace rato. La ataron y la testigo X1 tenía que introducirle un cuchillo por la vagina. Ella narra eso. Y después de eso, ella fue obligada como a estrangularla. Y si no, le decían que le iban a matar. Obviamente después de eso siguieron teniendo relaciones con la víctima y al final, como ya narró Javier, la quemaron. La quemaron. No sé si estaba viva cuando la quemaron. Y si mal no estoy... Hay un tema que yo no puedo tocar. Literalmente es el tema que más me puede a mí. Y tiene cierta relación en esto, igual con el tema de que al final la quemaron. Y eventualmente llegaremos a él, y es Daisy Destruction. Cómo atrapan al asesino serial en Filipinas y cómo hace todo esto, y es brutal. Ese hombre no merece, no es un hombre, es un animal. Pero bueno. Daisy Destruction. Creo que sí, una vez me hiciste como medio investigar, si saben de lo que estamos hablando. Díganos si les gustaría tocar ese tema, que creo que a Carlos no le gustaría. No. Igual creo que no me va a gustar a mí, ¿verdad? Si esto me da trabajo. No. Pero bueno, la testigo X1 en su declaración del 96, o sea, un año después que metían a Dutroux, ella dijo, hey, Dutroux mató a esa niña con Nihao y con toda esta red de personas importantes belgas. Y bueno, ella habla cómo las meten las dos en un coche desnudas, obviamente, y llegan a un lugar donde había un olor raro y estaba como todo mojado. Y era obviamente ese lugar de esa construcción abandonada, esa esa ex granja de champiñones, donde aparece a muerte Christie. Ahí de nuevo repitieron toda esta tortura y había velas y había como varias personas presentes. Hay una especie de ritualón. Sí, porque de hecho hay una parte donde le pican con agujas. Sí, exacto, como con una vela. Exacto. Y recolectaron su sangre, de hecho. Ok. Es eso, ahí ves como que... Hay una especie de ritual, o sea, hay como un ritual ahí en que usan velas, hay gente presente, los participantes la torturan y al final recolectan su sangre para al final ella muriera y al final ella muere, ¿no? Entonces... de hecho, en una parte dice, la pincharon varias veces en el cuerpo con una pieza de metal que habían calentado sobre una vela. No lo comenta como que nada más por tortura, como si fuera una especie de ritual, inclusive. ¿Sí? Yo lo veo más como de ese tipo. O sea, y ella literalmente pone a Nihul, a Dutroux, a Jean-Michel N. ahí, como, oigan, no solo a estas personas, sino a todas estas las mató, le encubrió y demás, y logra, o sea, y desde arriba le dan carpetazo a la investigación cuando cae Dutroux y ahí lo cerraron. O sea, obviamente estas personas no eran las más altas, ni Jean-Michel N, ni Hu. O sea, había gente muy por arriba que dijo, se acabó, ya cayó uno, acá se acaba esto, no. Es lo que dicen acá, la policía comenzó a revisar su historia y parecía encajar todo. Los datos que ella daba eran verosímiles, además que escribía partes y detalles de los edificios, de la granja abandonada,
una tubería con la que se tropezó, ganchos en las paredes. O sea, recordemos que todo esto ocurrió en una granja de hongos, da un poco de risa, pero la granja de hongos está completamente quemada cuando la encontró la policía, y la policía no había hilado la relación entre el caso Dutroux y sí dijeron como, mira, hay una mujer, restos de una mujer que fue violada de una manera horrible. Uno de los, no hilado. Como de uno de los temas que X1 te ayuda a resolver a la policía es que la policía encontraba cuerpos que decían que habían sido atados con alambre de púas. Uh-huh. Y ella dice, no es alambre de púas, son cables eléctricos que luego derriten, y ese metal, todo ese metal que queda por dentro, es lo que parece cuando aparecen los cadáveres como alambre de púas, pero no es. Y ella, como lo dice, y los policías dicen, tiene razón. Y ayuda a la investigación, o sea, eso iba como muy bien. Y le dan carpetazo. Sí. Okay. Está cabrón. Sí, insisto, creo que no, porque literal, todo este asunto de X1. De X1, llamémosle X1, nada más para que lo sepan, no va exactamente, no es un resultado del caso de Dutroux. Es antes, es algo que estaba yendo a la par, por así decirlo, del caso de Dutroux. Tal vez hasta antes de... Antes. De hecho, es antes de las últimas 6 niñas. Dutroux parte de este, llamémosle que sí es parte de Abraxas, de este como culto extraño sexual sadopílico. Y ocurre antes. Pero cuando meten a Dutroux a la cárcel, le dan carpetazo a eso y lo se cierran. Exactamente. Y la testigo X1 ve esto, quiere como que decir, oigan, pasó esto además, y ¡boom! Dan carpetazo. Y en ese momento empiezan a hilar distintos crímenes que habían ocurrido en Bélgica, que una mujer violada y muerta y quemada, otra mujer muerta, violada, muerta y quemada, y ya dicen, oye, podría ser, pero todo se va al caño, o sea, todo lo cortan así de, no tiene nada que ver, y de hecho revelan la identidad de X1, que es esta persona, Regina Louf, y empiezan a hacer una campaña de hey, no le crean, está loca, es una mujer trastornada, es una prostituta, o sea, la empiezan a difamar, y mucha gente dice que empezó a recibir amenazas porque estaba como entorpeciendo o aprovechándose de un caso horrible que fue el caso de Dutroux. La vieron más como la persona que quería hacerse fama por este caso que como una víctima de algo mucho más grande. Y ella estuvo desde mucho antes, pero bueno, así funcionan las élites del poder con los policías y los medios a su servicio. Y punto importante, David Icke tenía razón. David, no, nunca va a tener razón, deja a David Icke ahí. Solo digo que él dijo, mira, está pasando esto, solo fue un parrafito que mencionó, y mira, tenía toda la razón. Ahí lo dejo. Ok. Capítulo final. Maldita sea, ya cábate, historia horrible. El 22 de junio del 2004, Dutroux fue condenado a cadena perpetua, mientras que Martín fue condenada a 30 años de cárcel. Y Lely Bray, uno de sus colegas. Sus cuates, sus colegas, su asociado. Tenía como varios. Era uno, realmente su cuate, el que lo agarran y igual como que se afló, o sea, como que el que lo inculpa, no inculpa, pero dice como, sí, este güey, sí. Sí. Hay otro que es el que está muerto, Kenny Hall, ya mencionamos, fue absuelto de los cargos de secuestro y conspiración, recordemos que era el más poderosillo. Fue condenado por tráfico de drogas, recibiendo una condena de 5 años de cárcel. Wey. O sea, el sujeto que varios testigos inclusive ven así como, violó, mató, organizó. Él dijo, David Icke lo menciona, dice, el señor Nihul, o como se pronuncia, organizaba fiestas para políticos. Y lo absuelven. 5 años. Por tráfico de drogas, así como, el caso Dutroux fue tan conocido que más de un tercio de belgas con el apellido Dutroux pidieron el cambio a ese apellido en el 96 y la celebración del juicio. Que además parece que los belgas son bastante poco no eficaces, rápidos, expeditos. Tardó 8 años en llegar el juicio. 8 años. O sea, literalmente a la víctima, a la que escribe el libro, le da tiempo de ser mayor de edad para poder encarar a su Exacto, ser mayor de edad, escribir un libro, casarse, tener hijos, y ese güey no haya llegado a juicio. Exactamente, la última víctima, la que sobrevivió, la que estuvo los 80 días, hizo toda una vida y todavía no habían metido a la cárcel hasta el 2004, fue cuando lo condenan. O sea, maldita sea.
Hoy en día, Dutroux se encuentra encarcelado en confinamiento solitario en una celda de máxima seguridad. No entiendo esta parte, donde una luz se enciende cada 7 minutos para observar si se encuentra allí y está en buen estado. O sea, está completamente como No creo aislado. que esté. O sea, me puedo imaginar que está en aislamiento. No sé por qué tendría la luz apagada, pero bro, eso debe volver loco a cualquiera. Una luz se enciende cada O sea, 7 sí, minutos. los belgas, que al parecer son las personas más buen pedo con los delincuentes, que por regular Sí, no sí mames. con niños te dan 3 años, te dan comida, techo, salubridad, todo. Te piden una celda de aislamiento. Es Si porque el no le aislamiento debe caes muy tener bien. tele y cable, o sea. Exacto, no le caes muy bien a los belgas. Si Ajá, lograste que un país, un tercio de los que tienen apellido se lo cambiaran. exacto, y es uno de los crímenes más, creo que es el crimen más horrendo que ha habido en Bélgica. Yo creo que al porque todo grado- lo que implicó y yo siento que estuvieron a punto de desmantelar algo tal vez que era más grande que Bélgica. Sí, yo creo Entonces que fue como por eso que no, esto no puede salir a la luz, se acabó. hay otro punto importante que ya no pudimos mencionar, pero se encontró, no sé, tú me dijiste, no sé si en el Vaticano o si en alguna iglesia importante, las fotografías de las víctimas de este caso durante una ¿Cómo que no? Sí investigación. es cierto. Se me acaba de acordar y ya no entró por el último capítulo. Eres un Tienes flan, ahí Javier. el datísimo. Sí, definitivamente. Hace poquito en Bélgica, en una iglesia, se encontraron fotos o sea, por alguna razón, en una iglesia encontraron fotos de las exhumaciones de las víctimas de Dutroux. Las niñas estaban muertas, se encontraron en una iglesia del arzobispado y fotos. En el arzobispado de Bruselas, Malinas, en Bélgica, fotografías, dice aquí, comprometedoras, algunas de cadáveres, incluso inéditas, Sí. relativas al caso de pederastía del asesino de jóvenes y niñas condenado Marc Dutroux. Fue hace poquísimo. ¿Cómo llegan fotos inéditas? O sea, No sé. deja eso, deja que no estaba involucrado en la red de pedastía, deja que no conocemos a Dutroux, pero alguien dentro del arzobispado o sea, está tan enfermo para conseguir esas fotos. Bélgica tiene un número considerable de casos de padres pederastas enferma. y de abusos de gente enferma o padres pederastas, como usted decirle. Entonces, durante esas investigaciones a algún lugar encontraron estas fotos. Pero, ¿cómo es que tienen estas fotos, maldita sea? Eso está fuerte, está fuerte. Solo para jaja, vamos a reírnos un poco, el portavoz de los obispos belgas, Eric de Buchler, ha solicitado prudencia ante la revelación. Dijo, oigan, sí, perdón, somos unos puercos pederastas y tal vez sí nos gusta ver cadáveres de menores de edad calcinados, pero prudencia, dice el señor. No sabemos cómo llegó esto aquí, no echemos culpas a nadie. Esto pudo haber sido un accidente, esto pudo haber caído acá, así ¡pum! Cayeron las fotos acá. Prudencia. Las tenemos enmarcadas. Enmicadas, para que no se para que no se ¿sí? Tirolera. Pero sí, eso fue como lo ultimillo que salió del caso. Creo que inclusive fue llevó sus años. Me imaginé las fotos enmicadas para que no se humedezcas y you know what I mean. Exactamente. Nos gustaría que fuera un chiste, pero estamos seguros que hay un maldito enfermo padre que tiene unas fotos enmicadas y las fotos no son de santitos. Pudra, señor padre, que está y bueno, este fue el caso de Marc Dutroux. Y hicimos como lo que pudimos con el francés. No es nuestro fuerte el francés, pero lo defendimos. Y el próximo capítulo ya sabemos cuál es, ya es un hecho, está trabajado, está listísimo para ustedes. Y involucra canibalismo de penes. Esto lo tengo que decir. ¿Cuál sería? ¿Tiene un nombre el canibalismo de penes? ¿Tiene como nombre? No creo, pero lo involucra. Y es todo lo que diremos el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que terminaron de escuchar hasta acá, que sabemos por las estadísticas de internet que saben dónde viven y qué comen, que es como el 60% de los que los escuchan, que llegan hasta el final y escuchan estas estupideces. Muchas gracias y vayan al Patreon, vayan a la Cajita de Horror Podcast, vayan al grupo. Acabo de subir una historia de acá de Campeche que está durísima y Javier está haciendo el Octubre del Horror, donde todos los días está publicando historias y compártanlas para llegar a mucha gente. Todos los días en nuestro Instagram y Facebook estamos poniendo todo octubre del horror. Desde como casos que hayamos tenido en episodios anteriores hasta que si La Llorona, que el Bombero, que si no sé qué. Vamos a hacer un gran... Yo ya quiero que acabe octubre para ver qué galería de historias hay allá. Entonces vayan a verlas y entren al grupo de la Casita del Horror Podcast. Igual todo indica que los jueves vamos a estar recomendando películas de terror. Sí, Javier se fue como
así con todo. Sí, Se es fue con octubre, todos los es mi tamales mes. en octubre. Quiere recomendar películas, quiere recomendar videos de snuff, quiere hacer canciones de No, rap, del horror. O sea, hay todo lo que pueda hacer lo voy a los intentar. MCs del horror. Es el mes de octubre me llena de emoción porque mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Yo me despido, estoy en todas mis redes sociales como el Yeah Yeah. Y más importante aún, la Casita del Horror Podcast está en todas las redes sociales que pueden existir, como la Casita del Horror Podcast, igual en el Patreon. Y yo estoy como Hapsusada en todas las redes sociales. Y nada, sigan a la Casita del Horror Podcast en todas las redes sociales. Y si están escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, suscríbanse. Es el momento de suscribirse donde se suscríbanse. Igual en YouTube, por cierto. Adiós. ¿Ya?